a tener hoy clases de niños, gloria al Señor. Así de que, aleluya, si usted ocupa una Biblia, por aquí hay Biblias. Gloria a Dios. Precioso Dios. Dios es grande. Amén. Gálatas 3. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Amén. Gálatas 3, versículo 23. Si usted se puede poner sobre sus pies, vamos a entrar en la palabra. Gloria a Dios. Y leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Te damos gracias, mi Dios amado, por esta palabra de poder. Gracias por esta palabra de victoria. Recibe la gloria, recibe el honor y la alabanza, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: Amén. amén. Puede sentarse en esta hora. Damos gracias al Señor por poder estar en su casa. Gálatas 3, 23. Y la palabra del Señor, amén, queremos que usted pueda, amén, escuchar esta palabra, esta enseñanza. Y qué bueno sería que de ahora en adelante usted trajera su libreta con un lapicero y anote lo que más le impacta, lo que más, o los versículos, después los lee en su casa, los vuelve a leer, porque Dios siempre sigue hablando. Dios siempre sigue dando más y más y más. Amén. Si a usted no le gusta como rayar en la Biblia o quiere los versículos, quiero decirle de que es una bendición grande el poder tener una libreta y apuntar los versículos bíblicos. Y la palabra del Señor dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confirmados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Antes de que Jesucristo viniera y apareciera, acuérdense que la ley se la dieron a Moisés, le dieron los 10 mandamientos. Y cuando nosotros miramos los 10 mandamientos, la palabra del Señor dice que nadie los podía cumplir. Si no fallara en uno, fallara en otro. Si nosotros miramos bajo la ley, nadie podía ser salvo, porque nadie podía guardar todo lo que son los 10 mandamientos. Porque el que no miente, hello, Amén. ¿cuántas mentiras? Aunque nosotros en Cristo no debemos de mentir, pero ¿cuántas veces de repente se le escapó una mentira? ¿Sí o no? Por ahí dicen mentiras blancas, ¿para qué? Para salvar el pellejo. ¿Sí o no? En Cristo ya no debería ser así. Pero si nosotros nos ponemos a ver por la ley, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. Amén. Así es. También. ¿Y cuántas veces usted no se ha enojado con su papá o su mamá? ¿O cuántas veces no se enojó? ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros miramos la ley que hablaba de no codiciar, ¿cuántas veces usted ha codiciado algo que le pertenece a alguien más? Quizás no ahorita, pero lo hizo. ¿Sí o no? Usted, ay, si tuviera esa casa, si tuviera ese carro. ¿Sí o no? Entonces, en alguna ocasión, todo el mundo quebramos la ley, si no es que a diario, ¿verdad? Entonces, la Biblia dice que antes que viniera la fe, porque acuérdense que solamente a través de Jesucristo podemos tener fe, solamente a través de Él hay liberación de pecados y no sin culpa de pecado por la sangre de Cristo. Si no estuviera la sangre de Cristo, estuviera la ira de Dios sobre nosotros. Queremos hablar de lo que es la salvación, de lo que es el pecado, porque la palabra de Dios dice que el pecado, la práctica del pecado acarrea ¿qué? Muerte. Así de que, una pregunta antes de seguir: ¿todos están bien que estemos
puro español? ¿Sí? ¿Yes? Ok. Gloria a Dios. Sí, que si no nos toma más tiempo. Entonces la Biblia dice que antes que viniese la fe, estábamos confirmados por la ley. Para poder ser salvos teníamos que guardar ¿qué? Los 10 mandamientos. Pero realmente nadie lo pudo hacer. Nadie. El único que lo pudo hacer fue Jesucristo. El único que pudo guardar toda la ley. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero inmolado. Y aparte de eso, que la Biblia dice que Él nació sin pecado. Acuérdense que todos los que nacimos en esta tierra, nacimos bajo pecado, porque Adán y Eva pecaron. Y por cuanto todos ¿qué? Pecamos. ¿Cuántos se echaban mentiras? No vinieron, dicen. ¿Cuántos se robaron algo alguna vez? No vinieron. Ya se quedaron, ¿no? ¿Cuántos se echaban taco de ojo afuera? Aunque hacía así de relejo, ¿verdad? ¿Cuántos? Entonces, cuando nosotros miramos bajo la ley, ¿qué? Nadie. ¿Cuántos alguna vez envidiaron a alguien? Quizá porque se superó más fuerte, quizá porque empezamos igual y pues, miramos que avanzó, ¿sí o no? ¿O cuántos alguna vez fuimos egoístas? Esto es mío, ¿sí o no? Entonces, bajo la ley, nadie podía ser salvo. Entonces queremos que usted pueda entender ese punto. ¿Por qué Jesucristo murió? La Biblia dice en Gálatas 3:23, y lo quiero llevar despacio porque yo quiero que usted aprenda. El Señor habló a mi vida y el Señor me dijo que la iglesia debe de aprender. Y más porque ahorita están saliendo muchas doctrinas de demonios, muchas herejías. Si usted no sabe qué es eso, es la palabra transgiversada, la palabra mal interpretada, la palabra que lleva a la gente a adorar o a hacer cosas que no son de Dios. ¿Para qué? Para que la persona al final se vaya al infierno. Yo quiero que usted aprenda la palabra para que usted pueda tener una vida sólida en Dios. ¿Cuánta gente usted ha visto que de repente los forman en su casa? Algunos los formaron a puro leñazo. Dijeron o limpias y les marcaron hasta lo que les marcaron. Y ya de grandes son unos grandes excelentes limpiadores, porque les dieron ¿qué? O los enseñaron a cocinar, o los enseñaron a trabajar. Cuando nosotros tenemos una enseñanza, ya sea de un padre, de una madre, o tenemos enseñanza de la Biblia, nosotros tenemos el conocimiento de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Poder hacer cosas que otras personas que no les enseñaron no pueden hacer. El conocimiento tiene poder. El conocimiento es poderoso. Cuando usted conoce a Dios, conocer a Dios no solamente es llevar una vida de oración. Una vida de oración, Dios lo toca, usted se llena, pero eso no es todo. Usted necesita conocer la palabra del Señor para que nadie lo engañe. Porque de repente la gente dice, bueno, Dios está en todas partes y Dios se manifiesta en todos los lugares, pero Dios está donde se guarda su palabra. Si Dios es omnipresente y en cierta manera está en todos los lugares, su manifestación gloriosa no está en todas partes. Entonces Dios omnipresente puede estar en todas partes porque Él es Dios, pero solamente se encuentra donde se guarda ¿qué? Su palabra. Entonces la palabra del Señor dice, para que la fe que iba a ser revelada. ¿Cuál era la fe que iba a ser revelada? Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es la puerta para entrar a la salvación. No hay otra puerta, no hay otro lugar, no hay nadie más, solamente Jesucristo. Cuando nosotros nos hincamos y le pedimos a Dios, si usted no nombra el nombre de Jesucristo, no tiene acceso. Amén, así es. Porque Él es el único que pagó el precio Amén. en la cruz de Calvario.
usted mira que el único que fue latigueado, que le pusieron la corona de espinas, que derramó toda su sangre. La Biblia testifica de Jesucristo desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Habla de Jesucristo. Entonces, el centro de nosotros como iglesia es ¿quién? Jesucristo. Amén. Jesucristo es el centro de nosotros. Cuando usted le preguntan, ¿y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, para revelar al Padre. Amén. Porque el Padre tenía que ser revelado por alguien que tuviera un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado. Acuérdense que por eso dice la Biblia que llegó el ángel Gabriel y le dio el mensaje a María, la Virgen María. Puso a Jesucristo en su vientre. No hubo contacto de ningún hombre, sino que el Espíritu Santo puso ese bebé en el vientre y no llevaba pecado. Entonces nosotros miramos a un cordero sin mancha y sin arruga. Entonces la palabra del Señor dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Por qué dice que ha sido nuestro ayo, nuestro aguijón, lo difícil? Porque nadie puede dejar de pecar. Si usted no peca con la mente, algunos no pecan con los hechos, pero pecan con la mente, porque están pensando un montón de cosas que no le agradan a Dios. ¿Usted cree que es difícil controlar los pensamientos? Es difícil. ¿Cuántas cosas piensa usted en un segundo? En un minuto. Se piensan miles de cosas, están los pensamientos pasando en cuestión de segundos, de minutos. Por eso Jesucristo llevó esa corona de espinas, porque Él se llevó la mente que estaba ¿qué? Cautiva al pecado. No crea que le pusieron la corona de espinas por ponerle, no crea que le latigaron por latigarlo, no crea que le pusieron los clavos por ponerle los clavos. Todo tiene un significado en el mundo espiritual. Y si nosotros queremos conocer a Dios, necesitamos conocer quién es Jesucristo, el poder de su sangre, el poder de su resurrección, el poder de la palabra, quién realmente es usted en Dios, para que todos los días que se levante, usted se levante con una mente de gloria, con una mente diferente, dispuesto a no pecar, dispuesto a renunciar a usted mismo para vivir para Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Entonces la palabra del Señor dice que la ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley me dice a mí que soy pecador. ¿Por qué? Porque si de repente alguien me dice, y agarró eso, y uno no hay que hacer porque lo van a regañar, y dice, no. Entonces me topo con la ley que dice, no mentirás. Me muestra que soy ¿qué? Pecador, mentiroso, mentirosa. Cuando nos damos a Cristo Jesús, es el nivel es más alto. Antes dice que si encontraban a una persona en adulterio, lo apedreaban. ¿Se imagina fuera ahorita? O sea, la persona la mataban a pedradas. Sin misericordia. Y le daban y no importaba que ahí quedaba. Ahora Jesucristo dice, si miras a un hombre o una mujer deseando, ya cometiste adulterio. Cuando nosotros miramos esto, de repente hay gente que, pero ya vio, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, si nos topamos con la ley y dice no adulterarás, ¿salimos libres bajo la ley? No. Entonces necesitamos aquí a Cristo Jesús. Eso no quiere decir que nos da una libertad para pecar, pero nos provee un corazón nuevo, una mente nueva, para poder tener sus mandamientos aquí. Amén. Y aquí. En el momento que tú dices, ay, me agarro esto porque está mal parado y que no se fija, a la hora de usted querer hacer eso, usted tiene una lucha, porque el que recibe a Cristo tiene el Espíritu Santo. Antes a usted se le hacía fácil y ahora no. Ahora usted está como, no lo agarro, no lo agarro, lo hago, no lo hago, y está la guerra adentro.
So, si usted tiene más fuerte el espíritu, No lo hago. usted va a decir, no, pues no lo agarro, no vale la pena. ¿Se me entiende? Amén. De repente usted va a decir, ¿miento o no miento? Y le están preguntando, y están en cuestión, y no miento o no miento. Y está por dentro como una guerra, ¿verdad? Pero si usted tiene más fuerte al espíritu, usted dice, pues ni modo, la regué, voy a decir la verdad. Y aunque me vaya como me vaya, ¿sí o no? Amén. Porque igual y las mentiras salen a la luz tarde o temprano. Amén. Y si no, pues tiene que ser un gran mentiroso, mentirosa compulsiva para poder ir mentira tras mentira, tras mentira, tras mentira, ¿sí o no? Tiene que ser un buen actor o actora para que no los cachen. Pero ¿quién cree que lo cachan? Amén. Dios. Entonces, si nos ponemos bajo la ley, nos truenan, ¿sí o no? Si nos pasaran un examen de los 10 mandamientos a todos. Mi pregunta es, y no me lo contesten y nadie va a contestar aquí, porque eso es entre usted y Dios. ¿Quién realmente lo pasaría? Yo creo que le aseguro que nadie en todo el mundo quizás lo pasaría. Porque si no le falla a Dios en una cosa, le falla en otra. La diferencia de no tener a Cristo es de que la gente falla y no le importa, y sigue fallando y no sabe. Así es. Pero cuando tenemos a Cristo, tenemos conocimiento. El conocimiento nos lleva al arrepentimiento. Cuando nosotros le fallamos a Dios, bueno es Dios para perdonarnos. Por eso es de que la Biblia dice que nosotros, diga yo, nosotros vamos en crecimiento. Es como un niño. Un niño no va a nacer caminando ni corriendo. Los papás lo van a cambiar, va creciendo, va gateando, de repente da pasitos, de repente camina, lo tienen que ir cuidando. Nosotros como cristianos nacemos de nuevo, como un bebé. Para poder crecer necesitamos conocer esta palabra. Necesitamos conocer quién es Dios. Porque si no, cualquier persona te va a decir que te habla de Dios y quizás no sea el Dios que nosotros servimos, el Dios de la Biblia. ¿Sabe? Hace poco fui al mall, ayer, y de repente me dan un flyer y dice, la madre de Dios. Número uno, Dios no tiene madre, porque Dios es Dios. Amén. Jesús tuvo mamá, Jesús, pero Dios no. Amén. Ahorita hay una herejía de que la madre es la nueva Jerusalén. La Biblia no me dice nada de eso. Entonces, transgiversan ¿qué? La palabra. Si usted no está atento, cualquiera se lo puede llevar así. Amén. Así es. Derechito. Y no va para el cielo. Al infierno derechito. Porque la Biblia no te dice, oh, si te engañaron, no te preocupes que de todos modos entras. No. Si te dejaste engañar, vas para el infierno. Esa es la gran realidad. Amén. Y tenemos que hablar lo que está aquí escrito. Dios es amor. Porque si no fuera amor, lo hubiera mandado a Cristo. Mandó a Jesucristo. Ahora bien, el que quiere entrar al reino de los cielos, tiene que seguir ¿qué? Su palabra. Es como cuando te dicen, ¿quieres entrar en esta escuela? ¿O en este negocio? Estos son los requisitos y las reglas. Y la gente dice, no, pues esa escuela es de prestigio, me voy a esforzar, ¿sí o no? Y usted se esfuerza y cumple con todo. En el cielo es lo mismo. En el cielo Dios nos da ¿qué? Mandamientos, estatutos, decretos, que todo está en la palabra. Nunca crea que esta Biblia tiene que respaldar un libro. Amén. Así es. Porque de repente dicen, no, pues sale un profeta como lo de los mormones que claman que José Smith es un profeta y quieren respaldar su libro del mormón con la Biblia, y eso no vale. Amén. Entonces nosotros ¿qué tenemos que conocer? La Biblia. La Biblia. La palabra. Entonces también salen los testigos de Jehová con sus libros y quieren respaldar sus libros con la palabra, pero no usan esta Biblia, usan su propia Biblia porque le han quitado frases negando que Jesucristo es Dios. Ellos no te van a topar una Reina Valera. Entonces, ¿por qué yo le traigo esto? Porque la iglesia tiene que tener el conocimiento.
Hay gente que dice, no, hay que amar a todo el mundo y todo el mundo. Amamos a todo el mundo, pero usted no puede dejarse enseñar por todo el mundo. Amén, así es. Usted no puede aceptar cualquier palabra que alguien venga y le diga, es Dios. Me estaba contando una amiga que tengo, que cuando ella empezó, le dijeron, vente, que aquí, que es de Dios. Y de repente la visten de blanco y le empiezan a soltar con rampas. Ustedes saben qué es eso. Santero. Cayeron con los santeros. Santero. Porque ahí tienen la Biblia. Y tienen todo. La gente piensa que por tener la Biblia es bueno. No. La Biblia es un instrumento, es un arma, pero si no está como dice la palabra que está, no es válido ante Dios. Es solamente un instrumento que está cerrado para la gente que lo usa. Entonces nosotros debemos de conocer ¿qué? Palabra de Dios. Entonces la Biblia dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo malo que somos, ¿quién no se enoja? Levante la mano el que no se enoja. No vinieron. Vamos a hacer así. ¿Quién no grita? Santo. ¿Quién no pierde la cabeza y dice ¡ah! Santo. Y la Biblia dice, airados, o sea, enójate todo lo que quieras, pero no maltrates a nadie. Entonces, si nos ponemos a ver eso, ¿también le fallamos? Adiós. A Dios. Amén, así es. Entonces, ¿quedamos qué? Somos condenados. O en otras palabras, guilty. Pero la Biblia dice que todo eso nos lleva a nosotros a entender que necesitamos a Jesucristo. Si yo quiero entrar al cielo, ¿necesito a quién? A Cristo Jesús. Porque si usted se va a la Biblia, hay gente que dice, pero pues que oiga, en la Biblia todo dice que tú has pecado. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Pero hay más beneficios para una vida eterna en negarnos a nosotros mismos que en vivir como queremos y terminar en el infierno. Amén. Yo quiero que se vaya conmigo. Abra su Biblia. Gálatas 5, 19. Y estamos en un tiempo donde todo el mundo dice que los cristianos odiamos porque no toleramos, porque no nos movemos con el flow de la gente, con lo que la gente hace. Gálatas 5. Y mire lo que dice la palabra en el versículo, vamos a empezar del 16 para que usted entienda bien. Digo pues andar ¿qué? Del Espíritu. En el Espíritu. Cuando habla Espíritu, ¿qué habla del Espíritu Santo? Porque dice Espíritu con una E capital, mayúscula. Dice andar en el Espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. Porque el espíritu del hombre no puede hacer nada bueno si no está con Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuál carne? La vieja naturaleza que hay dentro de uno. Porque todavía dentro de uno hay unas cosas tremendas, ¿sí o no? De repente, ¿sí o no? ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que usted está sin hambre y de repente dice, ay, tengo deseos de comerme una hamburguesa o un chocolate, pero son unos deseos tremendos? O de repente unas fresas, o lo que usted se puede imaginar. Así es la carne. De repente dice, uy, tengo deseos, y no es algo bueno, sino que son cosas que ahorita vamos a ver. La Biblia dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y todo esto se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Eso es lo que yo le estaba explicando, que dentro de nosotros hay una parte donde dice, haz lo bueno. Amén. Y otra parte donde dice, haz lo malo. Todos ¿qué? Todo el mundo lo hace. Pero la otra parte dice, no, te está viendo Dios. Y la otra parte dice, al fin y al cabo que Dios te perdona. O sea, tenemos ¿qué? Una guerra. Hay una guerra en todo momento. Dice la palabra, manifiestas son las obras de la carne que son
Y mientras usted las va viendo, usted se va a dar cuenta que en todos los vecindarios, en todas las ciudades, en todos los estados de Estados Unidos, en todos los países, todo esto se mueve. Miren lo que dice. Número 1, ¿qué? Adulterio. Hay hasta programas donde se celebran el adulterio, ¿sí o no? Programas radiales donde de repente son que cachan gente y todo eso. Programas seculares. Y dice, ¿cómo sabe? Pues yo también vengo del mundo. No salí de un convento ni me crié en un hogar cristiano. Sí, yo vengo del mundo. Regenerada, lavada por la sangre de Cristo. Sé que existe todo eso. Adulterio se mueve en muchas partes. Oficinas, bancos, casas, donde quiera. Y en todo el planeta, ¿sí o no? Entonces la Biblia dice que manifiestas unas obras de la carne que son adulterio. Fornicación. ¿Dónde no miramos eso? ¿Sí o no? Donde quiera. Desde jovencitos hasta mayores, todo el mundo. En todas partes del mundo. ¿Qué más? Inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Cosas que no le agradan a Dios. Lo miramos en la tele, lo vimos en la radio, de repente en las casas, ¿sí o no? En los vecindarios. ¿Qué más? Lascivia. ¿Cuántas veces de repente usted siente una mirada y te están viendo medio raro? ¿Sí o no? Donde quiera hay. Lo provocan en la tele, ¿sí o no? Lo provocan en la radio, con programas morbo, de doble sentido. Y eso insta más a ¿qué? A la lascivia. ¿Qué más? Idolatría. Donde quiera alguien puede tener muñecos de yeso, esa es una idolatría, pero donde quiera también alguien puede tener a alguien antes que Dios. Todo lo que es antes que Dios es ¿qué? Idolatría. Más aparte, pues cualquier objeto, muñeco, que usted se postre y adore. Entonces mire lo que dice aquí la palabra. Hechicería. En cualquier esquina, en cualquier lugar, usted mira, leemos las cartas, las manos. ¿Y qué van a leer en las manos? Pero ahí está, ¿sí o no? Usted mira los horóscopos, internet, donde sea. ¿Eso son obras de qué? De la carne. Hechicería también puede ser rebeldía, porque la rebeldía es como pecado de adivinación. Enemistades. Ay, Dios mío, ¿quién no le sale un enemigo por ahí? ¿A quién no le ha salido enemigos? Y de la nada, de repente te sale alguien que... O de repente, ¿cuántas veces me cae mal? No me gusta. Es que la química, hay química, es obra de la carne. No es química, es obra de la carne. Es nuestra vieja naturaleza. Pleitos. Es que yo no me voy a dejar. ¿Sí o no? ¿Esos son obras de qué? De la carne. Están en contra de Dios. Celos. ¿Cuántos celos no vinieron? ¿Quién no ha tenido celos? Le mete el pellizcón. Ya sabe. O con la mirada. No sé. Lo dice todo. Sí, no. Espérate, en la casa no sabe. Son obras de la carne. Iras. Hablamos de eso ya. Obra de la carne. Contiendas. Obra de la carne. ¿Y quién no tiene contienda por un control de televisión? Por un vaso, por un tenedor. Es que agarraron mi tenedor favorito. Ese es mi silla. Ni tiene su nombre, pero es su silla. En fin, disensiones, que es lo mismo que pleitos. Herejías, que hablamos de lo que estábamos hablando de la confusión espiritual. Gente que no ha aprendido lo que es la palabra de Dios.
y empieza a escuchar cosas como sectas, enseñanzas erróneas, y creen eso, son obras de la carne. Y la palabra del Señor dice envidias, hablamos de eso, homicidios. Esperemos que nadie mate a nadie, ¿verdad? Pero los homicidios están entre las obras de la carne. Pero ¿sabía usted que también en Jesucristo un homicida es el que habla de su hermano? Amén. ¿Cuántos homicidas habrán en todo el mundo? No lo sé. ¿Sí o no? Son obras de la carne. Entonces la palabra del Señor dice borracheras, nada más un poquito y ya cuando siente la gente todo eso es obra De la carne. de la carne. ¿Qué más? Orgías. Ya estamos hablando de cosas demasiado depravadas, pero hay gente que las practica. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho que antes,